donde se reúne todo el mundo junto, ¿verdad?, a rezar. Por eso muchas sinagogas o shuls, ustedes ven muchas mesas. ¿Por qué? Porque se acostumbra a convivir, a rezar todos juntos en armonía y aprender a la cama. Cuando estamos hablando de Shulchan Aruch, ¿verdad?, la mesa está servida, ¿verdad?, se está refiriendo a una mesa, ¿verdad?, muy importante. ¿Por qué? La familia se constituciona con una mesa. ¿Por qué? Porque la mesa tiene 4 patas. Y si una de las patas está cayendo, no hay mesa. Se viene abajo. O sea, si una persona de la familia no está en convivencia con la familia, no convive. Bien, es algo bien. Y la mesa es el Kizbeach, el lugar de los sacrificios. Cuando uno come en Shabbat, comer en Shabbat, se perdona pecado. ¿Por qué? Porque la mesa donde se come en Shabbat es como el lugar de los sacrificios. Y cuando está comiendo con Kedushá, con santificación, es otro tema que voy a dar, la santificación de la mesa Shabbat, pues se perdonan los pecados de la persona. Ok. Entonces, habíamos hablado anteriormente que el pueblo de Israel ha sido coronado con 3 coronas, la de la Torá, la del sacerdocio y la de la realeza. Tiene 3 coronas. ¿Okay? Aarón mereció la corona del sacerdocio. ¿Verdad? Está escrito, será para él y para su simiente después de él un pacto de sacerdocio eterno. David, Melech, rey David, mereció la corona de la realeza. Como está escrito, su simiente será para la eternidad, su trono como el sol ante mí. El salmo, ¿verdad? Todo judío, como está escrito, Moshe nos ordenó la Torá, heredad de la congregación de Jacob. Esto es Devarim 33:4. Es decir, el que quiere, viene y la toma. Escuchen, dijeron los sabios, un bastardo sabio y estudioso tiene prioridad sobre un sumo sacerdote ignorante. ¿Ah? ¿Escucharon? O sea, una persona que literalmente es, por ejemplo, de un matrimonio no correcto. ¿Okay? O sea, un matrimonio no correcto. ¿Okay? Voy a traducir así. ¿Ok? Pues está escrito, ella más valiosa que las perlas, proverbios, refiriéndose al estudio, ¿verdad? Aludiendo a las vestiduras empolladas con la que el sumo sacerdote ingresaba en Yom Kippur, el santo santuario, o el lugar santísimo. No hay entre todos los preceptos ningún comparable al del estudiar la Torá. Por el contrario, el estudio de la Torá pesa tanto como todos los demás preceptos juntos, pues el estudio conduce a la acción. Repito, el estudio conduce a la acción, una vez más, el estudio conduce a la acción, de manera que el estudio precede a la acción en todo sentido. Si alguien debe optar entre el cumplimiento de otro precepto y el estudio de la Torá, obrará así. Si el precepto puede ser cumplido por otro, no hay de interrumpir su estudio, de lo que contrario, ha de cumplir el precepto y retornar al estudio. Muy importante. El que haya decidido cumplir dignamente con el precepto de estudiar, anhele coronarse con la corona de la Torá, no debe distraerse en otras cosas, ni calcular que junto con la Torá confiscará riquezas y honores. Este es el camino de la Torá. Como un pan con sal bebe agua y con moderación duerme en el suelo, hace una vida austera, con tal tristeza ocupado con la Torá. Como vemos en pantalla, la Kedushá del Beit HaMikdash tenía este semejante una sinagoga. Hoy en día no tenemos el Beit HaMikdash, por lo cual los Beit Knesset, o sea, las sinagogas, ¿verdad? Los shul vienen haciendo la tipificación exacta del Beit HaMikdash. ¿Entendemos? Queriéndose que cuando entramos a un lugar así, tenemos que entender con todo respeto en todas las acciones, desde nuestra forma de vestirnos hasta nuestra forma de actuar. Porque estamos confrontando o presentándonos delante del Santo bendito es. Y una de las reglas que son los teléfonos celulares en los Beit Knesset, en los Beit HaMikdash. ¿Okay? Todos sabemos que uno de los mitzvot más importantes que tenemos en el estudio de la Torá, cuando estudiamos Torá, ¿verdad? Estamos estudiando como lo acabo de mencionar, y nos interrumpe el celular.
estamos cometiendo un gran pecado, ya que no solo dejamos de estudiar ese tiempo, sino la mayoría de las llamadas son pláticas vanas y estamos provocando un mal a nosotros mismos, ya que dice la Gemara, dijo Rabban Levi, todo el que interrumpa su estudio de Torah, en cosas vanas le dan de comer carbones ardientes. El estudio de la Torah construye al mundo. Hay sabios, ¿verdad? 36 sabios, ¿verdad? La verdad, a veces escondidos, que están en alguna parte del mundo y estudian Torah 24/7 y dejar de estudiarla. Por eso es que el mundo sigue girando. Por el trabajo, por la dedicación de estos justos. Okay. Dice, y no solo se afecta a él mismo, sino afecta a otra persona que también se distrae con el celular. Por ejemplo, en una clase de repente pues viene con la musiquita y a veces parece orquesta. Si fueran varios teléfonos, si fuera completamente la orquesta completa, ¿verdad? Okay. Debemos creer en las palabras de los sahabín que ellos mismos dijeron que los sufrimientos que pasó el pueblo de Israel hasta la Shoah y otros fueron debido a que no se respetaba el Bet Knesset y se hablaban cosas vanas. Cuando va la persona a una sinagoga, a un Bet Knesset, ¿verdad? Azul, no puede estar hablando cosas vanas, sobre todo si está en Shabbat. No se hace en Shabbat. Estamos leyendo también aquí en el Birkat Shalom, en este libro acá, ¿verdad? Muchas que esta costumbre sefardí, pero no muchas personas en Latinoamérica y la hispana tienen este sidur. Y si podemos abrir el Birkat Shalom o Baruch Hashem, ¿verdad? En lo que es los rezos de Shabbat, el Kiddush de Shabbat, vamos a encontrar algo muy impresionante que nos dice, vamos a ver a ella, que está en la página número 369 de dicho libro. Dice, y por causa del Shabbat, tienes tus pies de hacer tus deseos en mi día santo. Ok, podemos leerlo. Y por causa del Shabbat, tienes tus pies de hacer tus deseos en mi día santo. Queriendo decir que entre las 39 melajos de Shabbat, de prohibiciones, está esta. No pueden ni siquiera hablar de algún trabajo prohibido que está prohibido en Shabbat, como los actos regulares de la semana. Porque se pierde la Kedushá de lo que es el Shabbat, porque el Shabbat tienes que concentrarte en Haktoragón, o sea, todo Shabbat. Y dice, y llamas el Shabbat una delicia, el santo del Eterno, el honrado, y lo honrar es al no llevar a cabo tus propios caminos. Quería decir que no puedes estar pensando en el trabajo que dejaste el día viernes por el día. El día viernes tienes que estar preparándote ya para el Shabbat. ¿Ah? Entonces, procurar tus deseos, oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer, eso se llaman tus deseos. O hablar cosas prohibidas. ¿Por qué no puedes andar hablando de cosas de la semana durante el Shabbat? Porque santo bendito es, dejó de hablar de cosas de la semana, de la creación, cuando él creó el primer día, creó el segundo día, creó el tercer día, pero cuando creó el Shabbat, ¿verdad? El último día que dijo, descansó y respiró, se cayó. No habló más. Entonces, eso, si el jefe de la creación, el dueño de todo, lo hizo, ¿quién es uno de no hacerlo? Se dice, hay una historia, Rabbi Yoshua, Rabbi Zacarías, no recuerdo cuál, fue a su casa y cuando antes de Shabbat, la víspera de Shabbat, y cuando está llegando la víspera de Shabbat, ve literalmente que la cerca de su casa está caída porque la tiraron hacia el carro, rompió. Ya iba a ser Shabbat. Ahora tenía dos cosas hacer, o la arreglo o me preparo para Shabbat. ¿Qué cree que hizo? Se preparó para Shabbat. Cuando estaba en Shabbat, veían su cerca rota. ¿Qué cree que pensaba en arreglarla durante Shabbat con su cerca rota? No. No se preocupó como si no existiera su cerca. Como si nunca hubiera pasado nada. Fue tanto así la dedicación de este Rabbi que cuando pasó Shabbat, ¿verdad? Pasó una semana, el Rabbi estaba calculando los gastos, todo eso, no llegó a tener la plata suficiente, pero Hashem, ¿qué hizo?
creció ramas grandes en ese hueco del muro de su cerca y cubrió toda esa área. Y no se notó el hueco de la cerca, porque estaba sumamente protegido con ramas. Porque bueno, el Shabbat, digo el Shabbat, ¿ok? Entonces te deleitarás con el Eterno y yo te haré cabalgar sobre la cima de la tierra, te lamentaré de tu padre Jacob, te daré la Torah. Seguimos adelante. Entonces, debes creer en las palabras de los Rajamín, ¿verdad? Es muy importante. Así que, si no creemos eso, puede ser por falta de conocimiento, por falta de unidad en ellos, y tal vez no creemos lo que dijeron. Ahora bien, algo importante que está en esta parasha, en el capítulo, y esto todas las personas que están escuchando, en el capítulo 17, versículo 11, ¿verdad? Mira lo que dice. Al pi Jehová Asher Yeruja Be'ar HaMishpat, de acuerdo a la Torah que te enseñe. ¿Quién? Los sabios. ¿Quiénes son los sabios en esta época? Los rabbis, ¿verdad? Y las leyes que te impongan harás, ¿verdad? No te apartarás, ¿verdad? Dice acá, Yashur Aleja, Taselo, Tazur. No te apartarás de lo que te digan, ¿verdad? Ni de derecha ni a la izquierda. O sea, en pocas palabras, lo que te está diciendo, lo que te parece ilógico, que eso no es, que tal vez sí, que yo pienso que acá, no pienso, que puesto, y es así, y el rabino te dice, no, es acá, no dice que lo estés contradiciendo el rabbi, porque acá también en las leyes del Mishneh Torah te lo dice literalmente sobre eso, cómo actuar con el maestro. Y la forma de actuar con el maestro, una de ellas es no ponerlo en ridículo. Por ejemplo, inclusive no se le debe hacer preguntas al maestro apenas que ha entrado a la casa de estudio, sino cuando ya ha aclarado sus pensamientos. Tampoco el alumno preguntará nada al entrar, sino después de haber sentado y reposado. Dos alumnos no deben preguntar al mismo tiempo y no se han de preguntarle al maestro sobre otro tema, sino sobre el mismo del que se está tratando, para no ponerlo en aprieto. O sea, son actitudes de falta de respeto del rabbi. ¿Okay? Según la Gemara, vamos a tratar eso, me voy a desviar un poquito de este tema, o sea, de lo que estamos viendo acá, por lo que dice acá, dice así, miren lo que dice. Dice, aquí, vamos a ver. Rabí y el Meyá, dice, perdón, más para atrás. No, más acá. Ok, dice, deduce que le está permitido al alumno entrar, se deduce que está prohibido pasar delante de quien está rezando. Ahora, más adelante en la Gemara, al vez con Rabí que discute con Rabí Judá y dice así, dijo el nombre del Rab, y el Rabí Judá dijo el nombre del Rab, dice que la persona nunca rece al lado de su Rab, o sea, de su rabino, que no puede rezar al lado de su rabino. Dice, veló, Asparí, Rabó, ni tampoco detrás de su Rab, que ya constituye una manifestación de orgullo. Dice, dice además enseñó una braita de Rabbi Eliezer que dijo, quien reza detrás de su Rab, quien de adelante, o quien le adelanta el saludo de Shalom a su Rab, o le devuelve el saludo de Shalom a su Rab, sin hacer ninguna distinción de honor, ¿verdad? Y quien discute la legitimidad de las enseñanzas de su Rab, o quien dice algo en su Rab, de su Rab, sin haberlo escuchado de boca de su Rab, provoca que la Shekhinah se aparte del pueblo de Israel. Como una persona que esté en una mesa, para que entienda y sepamos, entendamos, y está hablando el Rab, o el Rebbe, o verdad, y está enseñando y partiendo algo, y de repente algún estudiante, alguna persona, se levanta y empieza a contradecir o descubrir de una forma, como lo menciona aquí, en aprietos, ¿verdad? Dice que hay 7 tipos de muerte para esa persona.
y una de ellas es ser mordido por una serpiente. Una de ellas también, otra maldición que tiene, que sus hijos también van a ser mordidos por perros. O sea, son temas que uno tiene que tener cuidado y son respetos que se tienen que haber con los que enseñan Torah, los que no los rábanos. Los rábanos no respeto. Pero los rabinos, que son ordenados con esmija, Baruch Hashem, tienen toda la honra, ¿verdad? Y tienen que tener toda esa honra les viene del cielo. Que es, ¿verdad? Rosh de Israel, cabeza de los hijos de Israel. La pronunciación Rabbi. Ok, entonces, pasó que una persona estaba acompañada de la misma, el cuerpo de un difunto tzadik, y los familiares y conocidos estaban llorando y sufriendo por la pérdida del amigo, mientras que se empezaba a escuchar uno y otro tono de celular más raro que otro. Imagínate, porque los celulares son muy raros. Y realmente no fue algo agradable para los familiares en ese momento. Imagínate que estés en un lugar así y te teléfono empieza a sonar como si quieres una música, o una guaracha, una cosa así. No está en nada, ¿no? Ay, nada, por acá dicen, ok. No está en nada eso. O sea, hace falta respeto. Tal vez así se sienta Hashem cuando estamos estudiando Torah. Estoy enseñando lo básico para los rap aquí. Ahí imagínate que nos falta respeto con Hashem. Hay sonidos extraños que interrumpen su Torah. Algunos jajamín contemporáneos dijeron no es permitido introducir el celular del Knesset o el Beit HaMidrash, y con mayor razón para hablar a la mitad de la tefilá o a la mitad del estudio de Torah. Por ejemplo, imagínate que estás rezando con Hashem y estás haciendo tipo de luz. Hashem, 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 Hashem. Y Hashem ya está por contestar y de repente, ¡tim! ¡Oh! ¡Oh! Sí, bueno. Ya. Ok, la halajá dice, vivirás por ellas, no morirás de ellas. Es decir, sobre la halajá. Es decir, en ese caso, si es una persona, es un médico o algo que sirve en emergencias, ¿verdad? Inclusive en Shabbat puede tener un celular, pero lo tiene en vibrador, no lo tienen con musiquita, obviamente, para minimizar la transgresión, porque se sabe que si están en llamada de espera para que vayan al hospital, pues tienen que llaman al hospital y tienen que servir. Entonces, eso es el caso de un médico. Pero en el caso de un médico, ¿cuántas veces tienen judíos, verdad? Estamos en el Senado, vamos a decir, de repente el celular ya no trabaja. Eso pasa, ha pasado, no es que no ha pasado. Pasa, o sea, a la gente se le pasa, se chipotea, y no sé, o en el medio del resto de la semana, excuse me. Bueno, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa para ok, bueno, así que, escuchen. El caso de los militares acá. No, bueno, en el caso de militares está en el estado de guerra, pero ¿me entiendes? Si no tienes estado de guerra, no tienes militar que estar comprendido. No está en estado de guerra, ¿verdad? Pero imagínate, bueno. Ragakiva aquí estuvo fuera de su casa por 12 años, ya que se fue a estudiar Torah. Escuchen esto. Al regresar escuchó que su esposa se decía a sí mismo, si mi esposo se quedara otros 12 años estudiando, yo estaría contenta, ya que aprovecharía el tiempo estudiando Torah. ¿Okay? Al escuchar esto que hizo Ragakiva, salió corriendo inmediatamente, se fue de ahí sin visitar a su esposa, ni siquiera la saludó, y estudió otros 12 años. Preguntó Reichen Shulevitz, ¿por qué no pasó Ragakiva a saludar a su esposa, aunque sea por unos pocos minutos? 12 años. Y 12 años, y va a entrar a la puerta y escucha porque está hablando con su suegro, con su papá. Y está hablando con su suegro, y dice, si se acuerda de otros 12, yo lo dejo. Ok, me voy, y se queda por la puerta. Entonces pregunto, ¿por qué es que no tocó la puerta? Entonces aquí dice, ¿verdad? Contesta, ¿verdad? Que no es lo mismo estudiar 12 años más 12 años que estudiar 24 años seguidos. Así como no es lo mismo hervir agua que se va quitando la olla varias veces del fuego, y que dejando la olla fija en el fuego, así mismo el celular no puede interrumpir nuestro estudio. Y más en un cable, imagínate. Y hay personas que directamente te dejan el rezo, aunque esa semana regan el rezo para contestar la llamada. Y no son cosas importantes. El rezo es más importante, la tefilá es más importante que cualquier cosa. En vez de usar ese celular, usar el celular del corazón que te llega directamente a casa.
¿Qué dice la halajá acerca del celular? Vamos a ver lo que dice. Dice así. Se escribió una respuesta acerca del tema de los celulares dentro de los Bejenicios y los Bejamidros. Vamos a resumir a continuación. Escribe el Shulchan Aruch. Ahora, no es que en el tiempo de ellos el cable existían los celulares, obviamente, ¿verdad? El Bejenicio y el Bejamidrash no se permite jugar ni platicar. Vuelvo a decir, no se permite jugar ni platicar. Es más, cuando se está en los rezos de Shabbat y viene una persona, no es halágico, escuchen eso, no se debe hacer, pero lo hace, ¿verdad? Venir una persona a dar un abrazo, saludarlo y dar un afecto. O no, ¿qué va? Elisha, ¿cómo estás? Un abrazo, ¿cómo estás? No se puede. ¿Por qué? Porque estás dando el crédito a la Torah. La una veneración es su Torah Hashem y su Torah y Shabbat. Es el tiempo de Hashem, ¿ok? Así que practicas, ¿verdad? Escribe la misma verdura que pláticas de dinero no se permite, ni siquiera en no Shabbat, fuera de Shabbat. La mayoría de las veces que usamos el celular es para llamadas vagas. Es necesario pararse a rezar la amidad con temor y respeto y no se permite tener algo que no pueda interrumpir. Por ejemplo, otra cosa, hay apps, se llaman apps, ¿verdad? Hay apps que tienen rezo, ¿verdad? Y esto es muy bueno si tú estás en lugares donde no podido un libro, mira, pero cuando vas a una sinagoga, si tienes sidurín, ¿para qué andas con esto? Yo puedo entender que no tengan el sidurín, que no tienen sidur, ¿ok? Vamos a ganar el teléfono y te lo rezo. Pero si quieres sidurín, ¿para qué hagas eso? Para que cuando estés haciendo aquí, pum, te llamen y espera, ya te interrumpió, ya te desconectó. ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué vas a poner cosas que te van a desconectar? ¿Verdad? Imagínate, ok, no es anuncios. Es necesario pararse a rezar la mirada con temor y respeto y no es permitido tener algo que lo pueda interrumpir. Al tener el celular prendido puede llegar a desconcentrarse, ya sea así la entrada, se entra una llamada o la alarma o incluso estar pendiente si este suena o no. Y ahora más que los teléfonos tienen de todo, tienen computadores, tienen todo. Antes era un simple teléfono y era un teléfono y lo hace, ¿verdad? Pero ahora tienen todo. ¿Verdad? Como una vez se hace que se te pierde el teléfono celular, se te perdió el hijo. Oh my God, se te acaba el mundo. Si le suena el celular a la mitad de la mitad, estará provocando que la gente se desconcentre y esto es un gran pecado. Un gran pecado. Así como escribe el Shulchan Aruch que es prohibido pasar enfrente a las personas que está diciendo la vida, como mencioné acá en la Gemara que también lo dice, porque el sentido de rezar al lado es porque voy a explicar por qué. Sobre todo a un rab, no se le puede poner al lado porque te estás igualando a la persona. Por ejemplo, cuando el enviado rab está aquí, fíjense que yo estoy a su lado, pero yo no estoy a su lado completamente, yo estoy un paso atrás de él, como la reina, ¿no? O el rey. Ustedes ven cuando camina la reina allá de Inglaterra, ¿verdad? Y el esposo, que es el esposo, que camina un paso atrás, no camina al lado de ella, camina un paso atrás. Ella es la reina. Él es un ministro, pero ella es la reina. No, ¿por qué es que el reinado de Inglaterra? Pues está, por eso creo que sí. Porque la reina no es rey, es reina en Inglaterra. No, también hasta que es papá y la reina. Pero bueno, entonces la cuestión es, eso se llama el respeto. Entonces, cuando por ejemplo hay un rab, tú no te le vas a poner atrás, a menos que seas el gabay y no estés en rezo. Estás para proteger al rab o lo que necesita el rab. Cualquier cosa, pues reaccionas o lo proteges. Para eso es que se le pone al lado. Ok, pero estoy hablando cuando está rezando. Cuando está rezando, fíjense que muchas veces tienes un rever, tiene su mesita. Por ejemplo, aquí tiene su mesita separado y todos nosotros estamos allá. Inclusive yo me siento separado allá. Yo no me siento a su nivel, a escucharlo, ¿me entiendes? A escucharlo. Pero es la sinagoga es el número, es el orden de comer. Exacto, es como un chain of command, como una orden de ¿cómo se dice chain of command? ¿Cómo se dice chain of command en Spanish? Una cadena de comando, eso debe ser, exacto. Y entonces eso viene de arriba, entonces siempre hay un nivel. Entonces, ¿qué pasa? Uno, el representante. Entonces,
Entonces, eso trabaja así. Entonces, no se puede pasarle la voz a la otra persona, tiene que uno siempre respetarlo. Aunque el rabino esté equivocado por lo que esté diciendo, usted uno tiene que saberlo respetar. Es más, ¿cuántos rabbis no vienen aquí? ¿Cuántos rabinos vienen aquí? 5, 6, 7 rabbis. Y más rabbis que tienen más años que mi vida, ¿me entiendes? Y son, que hay que quitarles la jipa, el sombrero y hasta los guantes y todo, porque son tremendos también, jajam. Pero uno tiene que respetarlo. Pero ¿qué ellos hacen cuando vienen acá? Lo respetan a uno. Y yo no estoy tan viejito ni tanto eso, pero me respetan, porque saben que este lugar es piada y que es resistente del rey y respetan, teniendo todo un conocimiento del Torah. O sea, es hermosa. Es la forma que uno tiene que crecer en el judaísmo, el respeto, ¿verdad? Ahora, la persona más humilde es la persona más respetada. Tú eres más humilde, más respetado tú serás. Ok, entonces, es preferible regresar con una persona que tiene un problema de celular, sinceramente, que vive con el celular pegado a la oreja. Es preferible regresar solo en su casa y no ir al Bet Knesset con el celular sin saber que va a desconcentrar a la gente con su sonido de celular. Porque a veces se vuelve una droga. El celular se vuelve una droga. Ustedes van a la clínica, vayan a una clínica o a un asiento de gobierno o un lugar donde tienen un lugar de espera. Y vean, ¿qué van a ver? El de frente, el de al lado. ¿Me entiendes? Así, todo el mundo. Veanlo. Yo fui a una clínica, a un lugar de gobierno, en un lugar de espera recientemente, y como 12 personas, 12, 13 personas así. Y lo curioso es que cuando uno ve a alguna persona haciendo eso, agarra el teléfono. Yo también. Yo también. ¿Verdad? Entonces, hoy en día todo el mundo, imagínate que una vez se siente en cuatro y empieza a chatear en el teléfono. ¿Cómo estás, papá? Papá, ¿cómo estás? Ah, gracias, papá. ¿Cómo estás, papá? ¿Verdad? En la comida, o sea, ¿entiendes? O sea, o sea, los niños, mira, el telefonito, el jueguito, ya no la televisión, ya el plasma ya lo dejan por ahí, ya se juega, porque aquí todo esto está todo. Tienes películas, tienes programas de televisión, telenovelas, o sea, todo está ahí, juegos de video. A ver, muchachos, entreténganse. ¿Por eso? Con el WhatsApp. Es lo que estoy diciendo, imagínate, traga la suya de eso por el WhatsApp. Y entonces, ¿qué pasa? La gente no se da cuenta que la misma privacidad de uno queda nula. Porque el WhatsApp, el Facebook y todas estas cosas se hacen públicas. Y le publicas Twitter y le publicas tu vida al mundo entero. Toda tu privacidad la estás entregando. Le pones toda tu vida. Tus fotos privadas, todo. O sea, la gente te puede ver tu Facebook y te conoce. Vaya, ya sabe quién tú eres. Pero el tiempo, bueno, pero nadie quiere eso ahora. Pero nadie quiere eso. Bueno, imagínate el beeper. Bueno, estas palabras, seguimos adelante. Ok, entonces habíamos hablado, no se debe platicar malas mientras se está diciendo la Hazara, si se habla, o sea, los rezos, si se habla, se le considera pecador. Gadol abonó, minesó. Es más grande su pecado que él mismo y hay que reprocharlo. Esas palabras que acabamos de mencionar, Gadol abonó, minesó, es más grande su pecado que el mismo, no fuesen dichas nunca, sino únicamente cuando Caín mató a Abel. Y Caín le dijo a Hashem, Gadol aboní minesó, es más grande mi pecado que yo mismo. El primer asesinato de la historia del mundo. No somos descendientes. Explica los Tajamín del por qué es tan grave el pecado. Escuchen, por cuando que el castigo del que habla es muy grande y la gente no lo toma en cuenta como pecado. Ese es el problema. Por ejemplo, en el judaísmo, para los que no saben, los sacrificios de pecado no era para que te quitaran el pecado. No. En el judaísmo se enseña que los sacrificios de pecado era por si acaso ibas a cometer una transgresión.
sea, por la intención de cometer la transgresión. Pero lo único que quitaba la transgresión era la teshuvá, o sea, el arrepentimiento. Si la persona no se arrepentía según el Shulchan Aruch, no se oía la voz celestial que decía, aroma fragante de perdón de pecados. La intención tiene que ver completamente. Por eso es muy mala la intención, porque si una persona tiene una intención, ¿verdad? Tiene que literalmente tiene que arrepentirse, tiene que quitarse, desgarrarse. No es solamente tienes que ponerte más Torah en la cabeza, tienes que buscar Shubá, tienes que buscar el Eterno, tienes que quitar todo eso, porque está impregnado en tu mente. ¿Y qué pasa según Rabbi Nachman de Breslau? Es que todo viene de la mente, la concepción de un niño viene de la mente. Todo viene aquí. Es como el programador comienza aquí y después se transmite. No es más peligrosa la programación porque se sigue estando ahí. Es la que dirige la acción. Ok. Es la torre. Ok. Así que seguimos hablando. Dice, Baruch Hashem, es más grande mi pecado. Explica los Jajamín el motivo del por qué es tan grave el pecado, por cuanto que el castigo de que habla es muy grande y la gente no lo toma en cuenta como pecado. Es muy difícil hacer teshuvá sobre esto y se van acumulando tantos pecados en la vida de la persona. ¿Okay? Se vuelve como un huequito con un vaso con huevos. Sobre 3 cosas se manifiesta el mundo: sobre la Torá, la abodá y la tefilá, y el favor al prójimo. Eso es el Perkei Avot, Perek 1, Mishnah 2. Si la persona platica en la tefilá, en el rezo, estará dejando el mundo sin un sostén, que es la abodá, la tefilá. Porque hay personas que van a ayudar a ¿qué? Hablar. Que no hace una semana no ve a la persona, la Bisha va y empieza a hablar, oye, tiene cosas. Y hay lugares que ni se escuchan los rezos porque hablar. De verdad hay lugares que están así, que no se escucha el rezo ni hablar. ¿Ok? Vamos a buscar. Estará dejando el mundo sin un sostén, que es la abodá, tefilá, y estará poniendo el mundo en riesgo de no subsistir. Igualmente fue lo que pasó con Caín, que mató a un 25% de la humanidad. La sangre de Abel. Es decir, arriesgó que el mundo se acabe con su pecado. Por eso está escrito, Gadol Abonomi Nosó. Es más grande su pecado que él mismo. Lo que escribe el Shulchan Aruch si habla, la persona habla, la repetición de la vida en voz alta por medio del Hazán. O sea que, si el Hazán está hablando, es la única voz que se tiene que estar escuchando. Cuando es la repetición. Por eso mismo, una gran equivocación es cuando uno hace la vida personal y la está haciendo en una voz que todo el mundo escucha. No se debe de hacer. No se debe hacer. ¿Por qué? Porque ya estás haciendo repetición. ¿Entiendes? Ok. Vamos a buscar. Lo que escribe el Shulchan Aruch es, y habla caso, ¿ok? Hay que reprocharlo. Hay quien opina que se permite avergonzar a la persona que está hablando para que ya no lo vuelva a hacer. Ahora, ¿cómo lo vas a callar? ¿Cómo se calla la persona? ¿Qué hace uno cuando callarlo? ¿Cómo calla? Yo como cierro la boca. Por ejemplo, aquí está hablando, ¿tú qué haces? Pero ¿cómo le dices? ¿Eh? Eso tampoco se hace. No se puede hacer. ¿No? No se puede hacer. O sea, se tiene que literalmente, ¿verdad? A traerle la atención y que la persona se caiga, pero no puede ser un sonido, porque entonces tú estás arrepintiendo. También estás emitiendo un sonido. Tienes que literalmente, puedes enseñar, pero tienes que se calle, ¿me entiendes? Que no hable. Porque no puede, porque haciendo también es incorrecto hacerse. ¿Ok? Así que cuando sobre el Rab, autor del libro Imre Esh, que uno de sus alumnos hablaba en la Hadarat y todo este día, el Rab lo llamó grande. La gente no entendía por qué lo llamaba grande. Fíjate, hasta que el Rab contestó, es que lo que dice el Shulchan Aruch, Gadol Abonomi Nosó, es más grande su pecado que él mismo. O sea, por eso lo llamaba grande. Quien habla en el Bet Knesset con vanas, la palabra vanas, es preferible que no vaya al Bet Knesset a rezar. ¿No? Ya que peca y hace pecado a los demás, incluso en el Kippurim, es preferible que no vaya a rezar ahí, si es que sabe que va a hablar.
¿Okay? En una ocasión, un jajam de alguna comunidad dijo una charla referente al silencio que debemos tener en el Bet Knesset. Y dijo, la persona que no habla en la tefilá tendrá la vida y con buena vejez. Así como lo dice la palabra, Shetikah, Shabbat Bejanka Tefilá. El silencio es muy bueno y en el momento de la tefilá. La palabra Shabbat significa vejez. Quiere decir que se cuide del silencio, tendrá una buena vejez. El otro día de la charla llegó una persona a la comunidad contando que soñó que iba a ser exterminado de este mundo. Lo que soñó fue lo siguiente, que estaba frente al juicio celestial y lo estaban preguntando si iba a vivir o a morir. Al ver esto quiso lamentarse y dijeron que sí, ese día el jajam de la comunidad había dado una charla acerca del silencio en el Bet Knesset. ¿Y por qué no había hecho caso a esa charla? Ya que conseguía hablando en la tefilá, seguía hablando. Y el hecho de no hablar le pagaría con la larga vida. Este hombre se arrepintió y prometió cuidarse que al no hablar más de la tefilá, y así fue. Cualquier práctica vana que se realice en el Bet Knesset crea una especie de nube gruesa en el Shamay, que le impide a los tefilot que lleguen hasta Hashem. Todo el que habla de la tefilá, su tefilá no se recibe en el Shamay. Ok, esto se parece mucho, por ejemplo, una persona que no cuida su forma de hablar. Por ejemplo, tiene que ser Shubá. Tiene que ser Shubá, o sea, no tiene que ser Shubá. Ahora, Baruch Hashem, entienden una cosa bien importante. Una persona que habla malas palabras, porque en la comunidad judía también hay personas que hablan malas palabras. El hombre humano tiende a hacer eso. El humano, desahogarse, habla malas palabras. Una persona que malas palabras, esas malas palabras, cuando uno las suelta, se quedan flotando. Literalmente se quedan flotando. O cuando tiene actitudes agresivas. O sea, cuando uno pierde el control, grita, dice algo indebido, y dice algo y se queda ahí. Y es como una nebulosa, como yo mencionaba, una espesa, que no se mueve. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú crees que se fue ahí ya mañana pasado ya se fue? Eso no se va así. Cuando vienes y empiezas a rezar tus tefilot, ayúdame, padre, ya, no solamente, ahí va tu rezo, pero los shetim agarran esas palabras y tiran a tus tefilot. No les dan efecto. Y por eso muchas personas no reciben contestaciones a sus rezos. Porque antes de pensarse a sí mismo, decir, espérate un momento, tengo una boca que tengo que controlarme primero. Controlo mi boca y te aseguro que tus rezos son escuchados. Hay que controlarse porque no estás dejando el camino limpio para tu tefilá, para tu rezo, para tu ibodedut. Porque tienes tanta abrumación de cosas arriba de la cabeza tuya, como yo, como el burrito de Walt Disney, ¿verdad? Una nube que no te deja que pase por ahí el resto. ¿Okay? Y tratar de extrafundir la teja. Hashem abre mi boca para relatar tu alabanza. Porque es el que te tiene que controlar la boca en todo momento. No solamente en la sinagoga hablar. O sea, ¿cómo tú vas literalmente a hablar cosas santas y irte afuera a hablar paganidades? O sea, eso no es correcto. Un judío, un Benenoah, una persona temerosa a Hashem, no puede estar hablando esas palabras. En el hebreo no existen esas palabras. Esas palabras son árabes. Eso es la Shonjará. La Shonjará es parte de la Shonjará. Ok, seguimos adelante. Cualquier práctica buena que se realice en el Bet Knesset crea una especie de nube gruesa, aunque sean buenas palabras, que impide que los tefilot lleguen hasta Hashem. Todo el que habla tefilá, su tefilá no se recibe en Shemar. Ok. Hablar en el momento de Kriyat HaTorah, otra cosa. La sacada de la Torah. 10 hombres a esa, ¿verdad? Ya sacaron Shabbat, y de repente, según empiezan a hablar la gente. Escribe el Shulchan Aruch en el momento que el Baal Koré, o sea, el que está diciendo la lectura de la Torah, empieza a leer la Torah, no se permite hablar. Y tampoco se permite decir la cantonación de la Torah en voz alta. O sea, leer la misma Torah en voz alta cuando el Baal Koré está leyendo la Torah. Si no estás asistiendo al Baal Koré, o sea, al lector de la Torah. ¿Por qué? Porque vas a confundir al Baal Koré. Va a pensar que está leyendo mal. Ok.
Hay quien opine que desde que se abre el Sefer, para decir la Barajá, ya no se permite hablar ni temas de Torah. Ni temas de Torah. Entonces el Gaón de Vilna aparece en la misma Berúa, Simán 146. Ok, pasó una ocasión en el Beit Knesset que se cayó un Sefer Torah Haz Shalom el día de Simchat Torah. O sea, el día sacan todas las Torah y empieza a bailar todo el mundo. Y en este caso se cayó un Sefer Torah. Cuando se iba a pasar a otra persona, se cayó. El Rabbi Mijail le ordenó que ayune toda la gente que estuvo ahí. Después que dio este dictamen, dijo: es necesario que toda la gente que estuvo ahí analice sus actos, ya que seguramente le faltaron el respeto a la Torah. ¿Sabe cuánto se falta el respeto en los lugares donde hay que ser Torah? Muchísimo. Lo viste muy bonito, le ponen una corona linda, una placa bonita, lo pasean muy bonito, pero hacen atrocidades con los Sefer Torah. Cosas que no está en la halajá. Por ejemplo, lugares, lo voy a mencionar, te dice ahí, habla el Sefer Torah, y por ejemplo están leyendo Parashá Mishpatim. Parashá Mishpatim te dice todas las leyes, los reglamentos. Y en el lugar, que ese tipo de lugares se vieran la mitad de todos los reglamentos. ¿Tú sabes qué insulto están haciendo? Si te dicen no puedes hacer esto en Shabbat, no puedes prender fuego, y estás leyendo eso en un Sefer Torah en un lugar de esto, y estás prendiendo un fuego, manejando, haciendo esto, haciendo lo otro, ¿no crees que es una falta de insulto? ¿No crees que me entiendes? O sea, no creer en un Dios, o sea, no creer en Dios ajeno, sencillamente, Hashem y Hashem, no tienes que creer en otra cosa, Hashem, el eterno, punto. Y están adorando otras cosas por el medio. Y está escrito en la Torah sobre no tienes que hacer esto, no lo otro. Y es la Torah, la instrucción. ¿No creen que es un insulto a la Torah? 100%. Es un grave insulto a la Torah. O sea, por una parte, amo la Torah, pero no hago lo que está escrito ahí. Pero amo la Torah, pero no hago lo que está escrito ahí. Entonces, ¿qué la amas? O sea, porque ella misma la que puso a la persona. Cuando uno se va de este mundo, ponte el Señor a la Torah. Y no es que el acto de que muchos lugares sacan una Torah y Simchat Torah y pasan la Torah y muy bonito, la festividad muy bonita. Pero eres literalmente los pies de la Torah, caminas por la Torah, los días después de Simchat Torah. Ahí viene la pregunta, a conciencia personal. Yo amo la Torah, pero no hago lo que dice. Oye, ¿cómo te hace? Ok, entonces dice así, seguramente le faltaron respeto a la Torah. O sea, si una cosa así pasó, fue por algo. Ok, sigo. Por lo tanto, todos los integrantes del Beit Knesset deben de cuidarse de no hablar pláticas vanas en el momento de la Kriyat Torah, de la lectura de la Torah, desde que empieza hasta que termine, y debe poner gente que cuide a la gente para que cuide esto. O sea, estás hablando de la que dice Hashem. Vemos de aquí cuánta importancia debemos darle a la halajá. Ok. Cuenta sobre una persona que tenía muchos sufrimientos en su vida y debido a eso quiso recibir sobre él alguna mejor en su vida espiritual. Lo que decidió fue cambiarse a otro BGDS donde no hablaban tan los temas vanos, ya que ahí se reciben mejor los tefilot. En un tiempo corto, los tefilot que se hizo en ese BGDS fueron recibidas según como él lo pidió. Desde ese momento, esta persona siempre hacía tefilot en este lugar y sintió que sus tefilot se reciben mejor. A veces la gente va porque a la sinagoga, porque ahí me cae la gente. Ahí sí son buena onda. Ahí toca música muy bonita. Aquí había esta gente que tiene billete, vamos a hablar, vamos a esta sinagoga porque están bien, tienen el billete. Ahí voy a hacer negocio. Voy a esta sinagoga porque no puedo por eso. O porque no conozco a Menganito, Perencito y nada. O porque son todos mexicanos, venezolanos, nicaragüenses y nada. Por eso voy a esta sinagoga. Porque por eso. Eso no es el motivo que puedes ir a la sinagoga. Tienes que ir a un lugar donde tus tefilás sean escuchadas, que tú tienes la conexión con Hashem, ese macón, en ese lugar. Por eso es que vas a la sinagoga. Si tú no recibes la bendición, what are you doing there? ¿Qué estás haciendo ahí? Gente que va a comer a la sinagoga, 100%. Ahí da la comida gratis, 1, 2, 3, ¿verdad? Y a ver qué. Y vamos para allá, ¿verdad? Vamos a la cama, ¿verdad? Okay. ¿Verdad? Tristemente, mucha gente saca su propio beneficio, pero no van para lo que es. No se va. Ahora, vamos a otra cosa muy interesante. En muchos lugares, ¿verdad? En Shabbat, sobre todo en Shabbat, en la ciudad, la primera ciudad, cuando pasa el Shabbat, el Kabbalah Shabbat, muchos lugares dejan, o sea, tú ves que nosotros tratamos de acomodar, limpiar un poquito, ¿verdad? Sin violar la regla de la halajá, de la limpieza. Okay. Pero en muchos lugares, terminan de comer y dejan la comida pues, ¡boom! Y te comen los platos, pero tienes pan y esto y eso. O
¿sabes cuántas cucarachas y todo se levantan en el lugar? O sea, ¿qué te cuesta? Es más, si estás sirviendo en un lugar, estás comiendo en un shul, ¿qué te cuesta agarrar tu plato y tirarlo? ¿Qué te cuesta? Nada. Agarrar tu plato, literalmente tirarlo a la basura, eso no es mucho, estás ayudando literalmente, ¿verdad? Mantener el lugar limpio. Es el Bet Knesset Hashem. ¿Saben cuántas de ellos limpian la sinagoga aquí? ¿Cuánto quieren que limpie aquí? Cuando tú me subes la ¿quién limpia acá? Yo, estamos aquí limpiando, ¿no? ¿Cuántas veces limpiamos? Todo el tiempo. Ok. Así que debemos entender el mensaje de Shulchan Aruch. Cada uno de nosotros debe contribuir en el Bet Knesset se encuentre limpio y aseado, ya que es un lugar de respeto y debemos darle el honor que se merece. Con mayor razón no podemos permitir que el Bet Knesset se encuentre sucio y por supuesto es totalmente prohibido anunciar un Bet Knesset, ya sea dejar comida ahí, tirar basura en el piso, tirar bebida en las mesas, de la misma manera que tendría el castillo del rey limpio y en perfectas condiciones, así mismo debe de tener el Bet Knesset. Porque no es que es, ahí dejan más o menos, es como dejan ahí más o menos. Saben que el nieto, ahora lo voy a mencionar, el abuelo de Rashi, vamos con el abuelo de Rashi. Mira lo que hacía el abuelo de Rashi. El abuelo de Rashi. Esto incluye cuentas sobre el abuelo de Rashi, ya con una edad avanzada, que cada viernes a la tarde antes ya limpiaba el Aarón HaKodesh con su barba larga. No tenía con qué limpiar, agarraba su barba y limpiaba con su propia barba. ¿Ok? Ese es el amor a Shu. Tienes que tener un amor a Shu, en la sinagoga. Otro tema muy importante, respetar los libros de la Torah. A veces vemos libros, por ejemplo, me quiere ¿verdad? Que están como amarillitos, mira, así, todo así, ya, o sea, que ¿verdad? Lo tienen todo así, de tanto uso, lleno de así, esto es indebido. Porque el libro tiene un alma, tiene una neshema el libro también, una chispa. Tiene palabras, letras hebraicas, tiene letras hebraicas, ¿verdad? Y esto tiene vida, porque esto creó el cielo y la tierra, todo lo creó esto. ¿Okay? Todo el que respeta la Torah será respetado por la gente, que respete mucho la Torah, a los Jajamim y a los libros de Torah. ¿Qué es respetar los libros de Torah? Ordenar los libros, dejarlos en su lugar y cuando los transporte, que los cargue con cuidado y respeto y no como cualquier otra cosa. Que lo agarran los libros a veces así y agarran el libro así. ¿Qué es? ¿Entiendes? Okay. Vamos a ver. Sino con respeto y honor de la misma manera que cargaría ropas del rey. Yo creo que si tú cargas la ropa de una forma así y no es correcta, te ejecuta la cabeza. ¿Okay? Hay algunos puntos que podemos mejorar y por medio de eso le daríamos un gran honor a Hashem. Debemos regresar los libros a su lugar y no dejarlos en el lugar donde los utilizamos. Muy mala costumbre eso. En Shabbat, ¿cuántos libros se quedan acá? Ahí en las mesas. Todo lo que se usa. Pocas personas lo llevan para se dejó, ¿no? Ahora, qué bonito cuando tú tienes tus libros acomodados y la gente sabe que el Musaf de ellos está ahí, el Humash está acá, el otro está aquí, y ya lo vienes, ya te identificas con tu libro y te vas a restar. O sea, no pierdes el tiempo buscando tu libro que te gusta. Está organizado. Terrible, dice alguna senadora que todos los libros están así, ¿cuál yo uso? Hace perder tiempo. ¿Verdad? Ok. Vamos a hacer. Y vamos a regresar. Cuenta que al terminar Minja en la yeshiva de Bet Meir salió el slipper de la yeshiva con dirección a su casa. Al caminar unos 100 metros se regresó a la yeshiva a guardar la Gemara que había estudiado. Entonces fue, ya al otro lado y se regresó porque se le olvidó poner la Gemara en el lugar fijo. ¿Ok? No es permitido usar los libros para otro uso que no son para rezar o estudiarlos. Por ejemplo, golpearlo para caer a la gente. Oiga, ¿qué dice? Mover la tapa para echarse aire. Hay que calor y no tiene aire aquí. Mover la tapa. Usarlo para recargarse y escribir algo. Por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Cómo se dice? ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? No se hace. Y mucho menos que es un libro de Torah. Okay.
No comer ni tomar encima de los libros. Muchas veces lo toman como librito, ¿verdad? Como, ya que se podrá caer ahí comida, migajas, gotas de bebida, etc. Por ejemplo, a veces uno tiene que... por eso se crearon los benchers, los pequeños libritos pequeños que son especialmente para comer en Shabbat y hacer rezos en la mesa de Shabbat. No estos, porque estos son de qué? De la tefilá, después que se come. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se le llena aquí de vino y todo, por ejemplo, hay páginas aquí, los seguidores que ya están de vino y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ok. No dejar libros de Torah o de Tefilá abiertos e irse a ellos, lo dejan así como si fuera la Biblia abierta. Vamos a dejar la Biblia abierta. ¿Qué Biblia abierta? Tienes que mantener los libros cerrados. ¿Por qué? Porque pasa como si ve, mancha mismo, basura, en una letra sagrada. ¿Ah? Y ahí cambia la palabra, manchas la palabra y maldices algo. ¿Ok? Baruch Hashem. Cuidar en no dejar libros volteados, ponerlos así. No se puede poner los libros así, yendo para abajo. ¿Por qué? Porque no se eleva. O lo ponen así, en vez de ponerlo correctamente, viendo para arriba, lo ponen así porque como que todas las letras son la tremenda maldición que todas las letras van para abajo. Al echarlo. Tampoco se hace así, parado. No dejar libros ahí, mucho menos en el suelo. Si se cayó, lo besas y lo recoges rápidamente. No te hagas que lo recoges en un... No, tienes que besar y poner un libro sagrado. ¿Ok? O kasher. Sigo. No sentarse en el mismo lugar donde se encuentran los libros. Por ejemplo, la mesa, sentarse en una mesa, al lado de libros. Tampoco se hace eso. Cuenta que una ocasión una persona que dejó encima un libro de Torah, una hoja escrita que pedía que le haga un favor, y lo dejaran enfrente del Yamás Leper, Rabbi Yaakov Kanetsky, inmediatamente Rab lo quitó de ahí y dijo, esto lo pones sobre un libro santo. O sea, no puedes poner ni siquiera nada arriba del libro. Bien, eso es muy indebido. Rabbi Kanetsky solía decir, los libros son como el cristal, así como el cristal nadie los deja en lugar donde se pueden caer y se podrán romper, igualmente los libros de Torah no deben dejarse en lugares donde podrían llegar a maltratarse. Había un rab que limpiaba el Arón Kodesh donde se guardaba el Sefer Torah con su barba, ya mencioné, y realmente lo hacía con las mejores intenciones y no para que la gente lo vea. El rab se regaba ante la gente, pero lo hacía por darle un respeto a la Torah y él deseaba que la gente aprenda a darle ese respeto a la Torah. Hashem le pagó este acto con un hijo que iluminó al mundo llamado Rashi. Le revelaron del cielo que por el mérito de honrar la Torah tuvo ese hijo tan maravilloso. Llegó una pareja preocupada con Stephen Curry contándole que la mujer estaba embarazada e iba a tener varios bebés, solamente que uno de los bebés estaba volteado y los doctores tenían que realizar cesárea. Antes de que se alivie, el bebé seguía volteado y el Slaper le dijo a la pareja que vaya a su casa a revisar si tiene libros de Torah volteados. Inmediatamente fueron a buscar y encontraron varios libros de la Torah volteados. Cuando regresó el doctor, verificó y el bebé estaba en perfectas condiciones para nacer y no estaba volteado, estaba ya en el lugar donde tenía que estar. Aprendemos el gran valor que debe darle a los libros de Torah hasta el grado que puede influir en nuestras vidas personales. Por ejemplo, no solamente los libros de Torah, las palabras de la Torah, los libros que están ahí, las letras. Resulta que una vez estoy cambiando mesuzas en una casa de una familia judía. Y había una queja que uno de los muchachos de la casa estaba completamente rebelde. No quería hacer el judaísmo, estaba metido en el reggae, lo que trae el reggae, ya se imaginan, ¿verdad? No tenía trabajo el muchacho, acababa de salir del ejército, un caos completo con el muchacho. Entonces voy a cambiar las mesuzas. Cuando voy cambiando la mesuza, tenía 34 mesuzas en su casa. Y voy cambiando una, pero la primera que quise cambiar para observar fue la mesuza de este muchacho. Cuando voy a chequear la mesuza de este muchacho, la abro, y lo dice Tosafot, entre los medios los ojos, entre los ojos, que es que pondrá mi ley entre los ojos, ¿verdad? Estaba las letras partidas. O sea, estaban letras partidas. Queriendo ver que el muchacho no estaba poniendo atención en cosas de su vida. Y cambiamos esa mesuza por una nueva.
al cambiarle la mesusa, no les digo, sí les digo, te voy a decir, literalmente el muchacho cambió todas sus actitudes, hasta consiguió novios y trabajo y todo, por una palabrita. Ahora imagínate cuando un sefer está dañado, cuando está tratándose de esa forma. Así que Rabbi Eliezer Machshar se acostumbró por un periodo de tiempo a llegar temprano al Beit HaMidrash para recoger todos los libros que estaban desacomodados y ponerlos en su lugar. Si el gran Rosh Yeshiva hacía esto y desaprovechaba tiempo en hacerlo y no estudiar Torah, por más razón nosotros debemos seguir su ejemplo. Según como uno respeta un libro de Torah, es el Yirat Shemaim que tiene, o sea, temor al cielo que tiene. O sea, cuando veo personas que entran a la sinagoga, yo veo cómo toman los libros o como toman los humanos. Y de la misma forma que toman un libro, este es el Yirat Shemaim que tiene. El temor al cielo. Así que cuenta que el Stepper pidió algún libro de Torah para estudiarlo y le entrenó otro diferente. No lo regresaba inmediatamente, sino lo estudiaba un poco para que el libro no se sienta mal. Es más, es erróneo en una librería ver un libro, este no me gusta, déjame ver este. Eso es terrible, tú no puedes decir eso. De un libro a otro libro. O déjame ver este que es mejor. O esa Torah es mejor que esta Torah. ¿Qué Humash es más bueno? ¿Este Humash o ese Humash? Son palabras terribles. Tú no puedes comparar cuál es mejor. Eso, ¿qué es mejor? La Torah es mejor. Punto. La enseñanza es mejor. Ahora, cuando tú vas a comprar un libro, disculpe, no tiene un libro de empresa familiar, o no tiene un libro de esto. ¿Cuál me recomienda? Este tiene una información así, esta me puede llevar más por ese problema, Eso es un buen vendedor también, ¿verdad? Pero tú no puedes decir, no, este es mejor que este. Tú no puedes decir eso. Tampoco no. No, porque es más caro. No, tampoco. Esa es otra cosa. No me hace una rebajita. ¿Qué rebajita? ¿Qué rebajita? Se está poniendo precio la Torah. Tiene que costar comprar un libro de Torah. Eso es parte de costarte llegar a la Torah. Por ahí estaba diciendo en una ocasión que yo cobraba las clases. Sí, tengo que cobrar las clases. ¿Por qué cobrar las clases? Les enseña a judíos, tienes que enseñarle. Para los judíos tienen que cobrar, tiene que costarle. La gente le tiene que costar las cosas. Si quieres ser judío, ¿usted cree que no es bien caro literalmente comprar carne kosher? La carne kosher es muy cara. La ropa kosher es muy cara. Las cosas kosher son muy caras. Las cosas judías son muy caras. ¿Verdad? Pero no estamos diciendo, que vas a hacer. Tienes que pagarlo. No es que vas a regatearle. No se puede regatear precio. Si te están diciendo ese precio, bueno, está bien ese precio. Ahora, si el persona te dice a ti, te lo dejo aquí, porque ve que bueno, no, ¿me entiendes? Te ve, no, esa persona tiene, pero te lo voy a dejar aquí diferente, totalmente diferente. Pero que tú le vas a regatear, no, déjame mandar. ¿Me entiendes? Vamos a buscar. Ok. Cuando el libro se rompía, ya sea una hoja o parte de algún libro de Torah, lo arreglaba inmediatamente. En una ocasión le pidió a su alumno que le traiga un pegamento muy resistente. Cuando lo trajo, se sentó el Schlepper y el alumno arreglaba todo el Shas. O sea, el Shas son 66 tomos del Talmud. Arreglarlos todos. Que habían gastado en el transcurso de los años. Agarró el completo Shas, los 66 tomos, y puede arreglar todos, o sea, los libros. Cuando lo acabó de arreglar, dijo, estoy contento que los libros volvieron a tener su honor. Rav Haim solía siempre cargar un libro de Torah con él, ya que si él pasaba junto a cualquiera, se paraban ante él, y él decía que si se estaban a parar, que lo hagan por el libro y no por él. Había una persona que escribió un libro de comentarios a la Gemara, y este se extendió por todo el mundo, a lo que otros compañeros no tuvieron éxito. Dice que esta persona tuvo el mérito de esto, por cuanto que siempre tiene un pedazo de adhesivo en su bolsa, y cuando llegaba a algún lugar buscando algún libro roto o maltratado, él lo arreglaba inmediatamente. Esta persona honró el libro. Hashem hizo que su libro le honre en todo el mundo. Así que cuando el Stipler ya era anciano, pasó un incidente en su cuarto, que se le mojaron muchos libros de Torah. El Stipler sintió que esto era un castigo del cielo por el hecho de que no había limpiado también sus libros antes de Pesach.
debido a su deshabilidad. Los libros de Jaime Holland y Miquel Pérez que escribió Sleper, que decidió venderlos a su costo y se vendieron muy bien, ya que eran libros que acercaban a mucha gente a la religión. Cuando vio el éxito de nuestros libros, decidió aumentar algo mínimo en el precio para que la gente valore más los libros. Y ese excedente dinero lo daba a la Tzedakah. Algunas veces pasó el Sleper, se quedaba dormido por tanto el cansancio encima de los libros de Torah, lo cual estaba estudiando, y cuando se despertaba y se daba cuenta, sufría mucho por la falta del respeto al libro. A veces uno se queda así, agarra de almohada, ¿verdad? Tampoco puedes agarrar de almohada del libro. El Sleper reclamaba a la gente que dejaba los papelitos, ¿verdad? O sea, otra cosa. Rayar la Torah. Uno tiene que tener cuidado con la cosa de la rayar la Torah. Uno no puede estar rayando la Torah, Baruch Hashem. Uno no puede estar haciendo eso, ¿verdad? Quedaba o recortado sobre los libros de Torah. O sea, por ejemplo, ponerle cosas así a los libros. Ni un papel. Ahora, en los temas que vamos a ver después, hay un orden de cargar los libros también. Es el orden de prioridades. Es la próxima lección que vamos a ver también de eso, para llevarlo. Arriba de un libro de Humash no se puede cargar nada, solamente un libro de Humash. Exactamente. ¿Me entiendes? Humash. ¿Okay? Ahora el Sidur puede ir con un libro de Tehillim. Ahora, vamos a aprender cuál tiene más preferencia, el libro de Tehillim o el Sidur, para ponerlo en la parte de arriba. O el Tehillim por la parte de abajo. Entonces, todo tiene una preferencia en ponerse. Tiene un orden. Entonces, eso es para que entendamos que también, por ejemplo, el hombre que lleva tefilines, no se puede poner nada sobre los tefilines. Filacterias. Nada. Entonces, como lo pone en la bolsita, pues para guardarlos. Entonces, todo eso tiene su porqué. Así que, Baruch Hashem, esa fue la clase de esta tarde. Que el Eterno me lo bendiga, me guarde y nos santifique en esta tarde. Amén, amén. Es que las personas, a ver, preguntas. ¿Se lo comentó? ¿No fue la anterior? Y él dijo que Caín cuando mató a Abel fue como un 5% de la humanidad. Pero si no una vez que lo asesinó. Por la descendencia. Por la descendencia, o sea, eran le cortó 25, la descendencia. Eran 25 descendencias. 25%. 25%. O sea, sería un cuarto de toda la humanidad. Entonces, mi querido, ¿preguntas? Sí, preguntan sobre el Arizal, ¿de quién fue la reencarnación? ¿Perdón? Del Ari, del santo Ari, ¿qué reencarnación fue? ¿De Ari? Ajá, que lo mencionó en la sección pasada. Fue el rey Yesquiyahu. Okay. Lo que él hizo fue que cerró los pozos en Jerusalén. Entonces ese fue Jaime Vital, el rabino Jaime Vital, que era estudiante del Arizal. Entonces tenía la oportunidad él de reparar lo que hizo este rey, ¿verdad? Porque tenía esa reencarnación y no lo hizo, porque tuvo temor a presentarse delante de este otro rey, ¿verdad? Porque no sabía lo que quería. Entonces el Arizal HaKadosh le dijo, ¿sabes qué? Perdiste tu oportunidad. No voy a regresar, no, ya la perdiste. Ya pasó. Entonces así pasa muchas veces, que la mentalidad de uno nos empieza a turbar en pensamientos, que debo, no debo, qué hago, nada, no quieres, pero cuando uno hace lo que tiene que hacer y sabe que de parte de Hashem lo hace, va a tener resultados. Si va a tener resultados, va a tener. Baruch Hashem. O sea, sí es bueno cuando uno está pasando una situación con la familia, como es reaccionar y decir, sigo adelante, no me atoro aquí.
Sí, ¿sí escuchó, Rabbi? Dime tú. Que sí es bueno que cuando una persona se estanca en algún problema con la familia, decir, sigo adelante. Claro, uno tiene que seguir adelante. 100% uno tiene que seguir adelante. Hay que entender una cosa, todo viene del cielo. Así como ahorita está lloviendo, esa agua viene del cielo, ¿verdad? Para unos es una maravilla, es maravilloso. ¡Oh, Baruch Hashem, está lloviendo! ¡Qué bendición! Los árboles van a ser más verdes, las plantas van a crecer más bonitos, ¡qué lindo, qué lindo! Pero por otro, oh my God, está lloviendo, ya me chingó la vacación, ya no sé qué canto, ya, ¿por qué está lloviendo? ¿Por qué no está lloviendo? Ya. Pero todo eso es lo que pasa, en Madre Santo bendito es, ¿verdad? Todo es para bien. Todo es para bien. Y a lo mejor el Eterno te está evitando el problema. Entonces, cuando te viene un problema, sencillamente es como eso, es porque tú tienes que primero poner esos policías y jueces primero antes de que te venga el problema, porque te viene el problema porque no pusiste tus jueces y policías primero para que no viniera el problema del cielo. Porque cuando te viene el problema del cielo es que quiere decir que no pusiste policías y jueces delante primero para que no te viniera aquello. Porque así cuando te viene aquello ya te, déjame ver si voy a hacer arrepentimiento ahora, porque mira lo que me está pasando. Wow. Entonces, ¿cómo vas a rezar? Hashem, Eterno Dios, ponme delante de mí la Shuvá correcta, para eso lo correcto, el arrepentimiento correcto, para que no me venga ese juicio delante de ti, ¿verdad? Y que venga un decreto de parte tuya hacia mí para traerme este Shuvá. Entonces, adelante, hacia Baúja. Perdón, había dicho que había 3 mitzvot. Una era nombrar un rey después de la construcción del templo y ya no escuché. Rabbi, preguntan que usted hizo mención de 3 mitzvot, que una era la de poner un rey. Nombrar un rey Después de la construcción del templo. ¿Cuáles eran las otras 2 preguntas? Ok. Un momentito. Bueno. Un momento. Gracias. Ok, para que los anoten. ¿Quién está metido por ahí? Tlacoyos. ¿Qué es eso? Son como sopecitos. Sopes pero rellenos de frijoles. De masa y en medio frijoles. Bueno, después haremos unos kosher la siguiente visita. Ok, vamos a ver. Ahora te mando la instrucción ahora, ¿ok? Sí, Rabbi. Ya te mando la instrucción. Entonces igual al no darle el honor a los libros de trabajo que tiene ahorita tenemos que Rabbi, otra pregunta, que si no se le dio honor a los libros de Torah, ¿cómo es la Teshuvah? Que diga al Eterno que pues le dé comprensión a la persona para poder tener ese sentimiento, ¿no? Si ya te diste cuenta, si ya se dieron cuenta de que fue un error haber tratado ciertos libros de Torah de esa forma, pues pidiendo la Teshuvah correcta, básicamente, y saber si tienen libros, porque ya vi que tienen un montón de libros ahí, pues chequear los libros que están un poquito, pues medio allá asaditos, y arreglarlos. Claro que sí. ¿Qué Rabbi eres? A ver, Nicaragua que está muy callada. ¿Qué dice Nicaragua? Claro que sí.
Los pasos Sí, claro. que van a tomar a dos. Para Esa es la pregunta que se hace sobre esto, sobre para no hablar esto, se aplica. Baruch Hashem, a ver, déjame hacer. Rabbi, pregunta al señor Enrique. Le voy a poner la imagen acá. Adelante, señor Enrique. Sí, para nosotros, como no ágiles aquí en el estudio, también nosotros, cuando el señor Joshua nos está dando la enseñanza, todos tenemos que estar callados y atentos a lo que él está diciendo, sin estar platicando, sin estar comentando y apagando igual nuestros teléfonos. Sí. 100%, sí. Claro que sí. No tiene que ser nada para hacer eso, porque está dando palabras que están en los escritos. Ayer estábamos hablando de eso bien interesante, y gracias por traer este tema. Después de Shabbat, hubo un comentario sobre esta misma persona, y hay una enseñanza o hay un comentario que la gente dice que nadie es indispensable. O sea, que todo el mundo, por ejemplo, si uno está trabajando en un restaurante, y lo votan, y la persona es un mesero, van a conseguir otro mesero, y nadie es indispensable. Totalmente, para Hashem, todo el mundo es necesario, todo el mundo es, como se diría lo contrario, sería pues una persona necesaria. Y entonces, ¿por qué? Porque en la existencia de la Torah, nadie puede hacer lo que ustedes, cada uno independientemente, sabe hacer. Son imprescindiblemente importantes para Hashem. Pero digo, nadie puede hacer lo mismo que cada una persona puede hacer. Por eso, por ejemplo, cuando Rabbi Nachman de Breslau dejó este mundo, nadie podía hacer lo que Nachman podía hacer. Nadie podía hacer lo que Rabbi Santo podía hacer. No es que no se pueda hacer en ciertas áreas de la vida, pero el bloque, el cemento, el tabique de esas vidas, de la vida de cada persona, no solamente los grandes sadikim, sino de todas las personas, hasta que el barrio en la esquina, que barre por la esquina, el que estaba haciendo ese camotero, el que estaba viviendo, hasta ese hombre, ¿verdad? Es indispensable para el Eterno, porque se vuelve una alineación de cadenas. Entonces, ¿cómo es que se hace necesario? Rabbi Nachman de Breslau es casi necesario, porque aunque no esté aquí con nosotros, están los libros de Rabbi Nachman, las enseñanzas de Rabbi Nachman, y eso es lo que uno sigue y mantiene la memoria de Rabbi Nachman vivo, delante del Santo Bendito es, y realmente sigue actuando su enseñanza. Cuando una persona fallece, la memoria de la persona fallecida no puede hacerse hacer su como no puede traer su memoria, y nos trae recordatorio a mejorar nuestra existencia, o sin embargo también hacer, ¿sabes qué? No debería hacer eso que le pasó a esta persona. O sea, viene a ser una enseñanza. Y de esa forma, de que la persona nos damos cuenta que sí, todo el mundo pues necesarios en esta existencia, va a casi conforme a los ojos de Dios. Así que tienen que estar literalmente callados. ¿Por qué? Porque están hablando palabras de Torah. Una pregunta. Preguntaba al alumno que si se puede el libro. Repite por favor la pregunta, por favor, yo no escuché. Libros encima de un asiento, encima de una silla. Ok, cuando se pone un libro de forma tiene que ser así, paradito como si fuera literalmente sentado, no se puede poner así, se tiene que poner así. Si no hay una mesa, pero lo correcto es siempre que haya mesas. Bueno, lo que ustedes tienen delante de usted, que es verdad en Nicaragua, que son mesas, eso es lo correcto. ¿Alguna otra pregunta? La pregunta se aplica más. Bueno, creo que están estudiando el libro de la puerta de la ley, ¿verdad? Sí. Que hayan estudiado el capítulo, creo que habíamos hablado del capítulo número 3, ¿no? Bueno, y espero que hayan estado estudiando, Baruch Hashem, en ese capítulo,
¿verdad? Que de los libros yo tengo diferentes ediciones. Vamos a ver un momento para no perder la costumbre de este capítulo, ¿verdad? Estamos hablando de los rezos de la mañana. Lo importante es que los estudiantes tienen que saber, ¿verdad?, sobre cómo seguir los rezos de la mañana, cómo rezar por la mañana, Baruch Hashem. Y pues estamos viendo la estructura, que todo rezo tiene una estructura física espiritual. Así mismo como cuando uno pues se levanta y hace su estructura para despertarse, para poder hacer actividades, así mismo uno tiene que tener su vida espiritual en lo que es el rezo, en la estructura, y conocer esa estructura Baruch Hashem. Entonces, les pedí a ustedes que me leyeran, sobre todo, me estudiaran, sobre todo lo que era la parte del rezo de la mañana. ¿Lo hicieron? ¿Y eso no? ¿Sí o no? Es para una sola persona, digo sí. Están estudiando para conversión. Okay. Si yo les voy a preguntar, ¿en dónde está el orden? O sea, si yo les mencionaba un rezo, ustedes pueden decirme, ¿en dónde está el orden? Ese fue muy largo. ¿Saben dónde está el orden? ¿Se les digo el rezo? Ok, vamos a seguir estudiando entonces de los rezos, básicamente. Vamos a saltar un poquito y vamos a concentrarnos ahora en el rezo, uno de los rezos más largos, o sea, los más importantes de Shacharit, que es la mitad. ¿Ustedes tienen este libro delante de ustedes? ¿Sí? Muy bien, lo van a abrir, por favor. Lo vamos a abrir en la página 63. Página 63, Shalom, que lo tenga. El Birkat Shalom está dividido, perdón, la mitad está dividida en diferentes partes. Vamos a ver cuáles son esas partes que tiene. Muy importante. Y a ver si me lo voy a tratar de pasar un momentito. Muy bien. Voy a cambiar de cámara, voy a hacer así que para que puedan ustedes apreciar, lo voy a hacer en la otra cámara y ustedes pueden hacer sus notas. Y vamos a cambiar de cámara, al segundo camarógrafo. Un momentito. Vamos a ver acá. Cambiando de cámara. A la 1, a las 2, y a las 2:30, y a las 2:15, y a las 3. Ok. ¿Puedes ver la pizarra, sí o no? Sí, la veo. Ok, muy bien. Bueno, vamos a contar con las peticiones del Shemoneh. 18 bendiciones. 18 bendiciones. Vamos a aprender la primera bendición, que es una de las... No se ve, Rabbi. Porque si no entiendo esta bendición, no puedo hacer las demás bendiciones. Bien. Rabbi, no se ve. Ya ve, no se ve. Hacia abajo. Hacia abajo, Rabbi. Otro poquito. ¿Sí? Más abajo, por favor. ¿Más aquí? Abajo. Más abajo, a ver, ¿cómo se ve? Ahí sí ya empezamos a ver la parte de arriba. Muy bien, ok. Entonces, abre Hashem, que es abre Hashem, abre tu Hashem, ¿verdad? Y sabio. Ok. Esta es la primera frase, ustedes pueden ver ahí,
¿verdad? En la página 63, y esta frase es la que te permite rezar. O sea, no puedes entrar a hacer la vida sin decir esta frase, porque esta frase es la que tu alma te menciona, te conecta a Hashem para que puedas decir la verdad. O sea, es la llave para poder entrar. Eso es lo número 1. Después de aquí, nos vamos a ver, poner pidiendo permiso. Eso es pedir permiso. Pedir permiso. Pedir permiso. Ok. Entonces, en esta actitud que vamos a pedir permiso, damos un pie, el pie generalmente izquierdo, ¿verdad? Los dos hacia adelante, los tres hacia atrás, tres pies hacia atrás, tres pasos atrás, y con el pie derecho uno hacia adelante. Entonces ahí es cuando yo me inclino. La inclinación que uno se tiene que hacer es mostrando las vértebras de la columna, que son 18 vértebras. Cada vértebra significa una de las bendiciones. Nos presentamos como Adán se presentaba delante del Santo Bendito es, ¿verdad? Literalmente se presentaba mostrando esas bendiciones. ¿Okay? La palabra amidad quiere decir estar de pie. Se recuerda a Abraham vino que estaba de pie en la mañana rezando. Estar de pie. Después de aquí, tenemos las tres primeras bendiciones. Palabra 1, primera, Dios, amor. Patriarca. La Torah dice que por sus méritos, no por los méritos de ustedes, recibieron la tierra prometida. Creyendo que el Santo Bendito se le quiere traer a conciencia el fundamento, literalmente, de lo que es Israel, de lo que es la bendición. Que las bendiciones también pueden dar también por la creación de los patriarcas como fundamento a todo el judaísmo. Entonces, esta es la primera. La segunda es el libro. Poder. Obviamente, poder que le da al Eterno hacia los patriarcas, el fundamento. Declaramos ahora que Él es el Eterno de nuestra vida, el poder del Eterno. Que por mediación de ellos, ¿verdad? Por el mérito de ellos, nosotros recibimos de su presencia, porque por ellos fueron que se desentina predestinamiento, de haberse literalmente apartado de nosotros. Méritos patriarcas tenemos la presencia divina de la Shekinah en los méritos en los niveles bajos. Entonces, eso es lo que es el globo, que es el poder del Eterno. Y por último, la tercera es Shat Hashem. Quiere decir, el propósito del servicio de Dios es emular su santidad o santificar su nombre, santificación del nombre. Entonces, vuelvo a repetir. Donde estamos parados en este para traer conciencia, para nosotros decir que esto es el secreto, una gran diferencia. ¿Por qué? Si una persona fue a una sinagoga, pero ella rezó, pero hacía falta para una niña, pero ella rezó. Cuando está repitiendo la primera parte de la vida, la persona, aunque ya haya rezado en una sinagoga, se debe poner de pie, como si no lo hubiera rezado, y tiene que literalmente contestar a lo que es la creencia.
Ahora vamos a ver. Entonces, el Sidur, bajen la página 64. Dice los patriarcas, ¿verdad? La primera. Bendito eres tú, eterno Dios, nuestro Dios de nuestros padres. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios grandioso y poderoso y temible, Dios altísimo que otorga bondades benéficas, amo de todo lo que existe, que recuerdas la bondad de los patriarcas y trae redentor para los hijos de tus hijos en virtud de su nombre con amor. Es lo que decimos en esta primera bendición, los patriarcas. La segunda, rey que ayuda, salva, defiende, bendito eres tú, eterno defensor de Abraham. Escudo de Abraham, toque de Abraham. Okay. Después viene la parte que es, después de esta misma parte, ¿verdad? Viene lo que es en esta misma segunda, viene lo que es Morín Hatal, él hace descender, y Mashir Harruach Hariga Gesha. Él hace soplar el viento y descender el rocío. Ahora, la pregunta es si él está dando esta bendición, porque es que aparece literalmente después, él hace descender el rocío y él hace soplar el viento. Y después de eso, si le bajamos un poquito más acá, sustenta a los vivos con bondad, resucita a los muertos con gran misericordia, la página 65, y cura a los enfermos, libra a los prisioneros, mantiene su mirada para los que vuelven en el polvo. ¿Por qué después que habla del rocío y de la lluvia, habla de los muertos? ¿Me idea? Porque la resurrección de los muertos será como la caída de la lluvia, como es más grande que la caída de la lluvia, porque al presentar los muertos estamos diciendo lo que es Mesías. Estamos diciendo la salvación, la recuperación de todos los tiempos. Entonces, por eso que estos dos rezos están juntos. Cuando ustedes están diciendo el Morín Hatal, como dice acá, es el verano de Pesach Shemini Atzaret, se agrega, ¿verdad? La parte esta, y después, en invierno, se dice Mashir Harruach o Morín Hagashem, se dice la otra parte, que es, él hace soplar el viento y se genera la lluvia. Pero eso tiene que ver con la resurrección de los muertos. Y así mismo como es la lluvia se llama la lluvia la Torah que rompe el cuello. Por ejemplo, ahora estaba lloviendo muy fuerte. Ese tipo de Torah es como romper el cuello, es agresiva. Pero está también la Torah que es más suave como el rocío. Hay dos tipos de Torah, una que es más fuerte y otra más suave. Okay. Entonces, después de acá, tenemos la parte del poder de Dios, ¿verdad? Que incluye la Kedushá. Lo vamos a ver en la página 66. La página 66 que dice: tú eres santo y tu nombre es santo, y santo te alabarán todos los días, te la bendito eres tu eterno Dios, que tú eres santo. Entonces, esta es la parte más extensa de Kedushá. Entonces se puede ver aquí. Pero cuando el Cohen Gadol entraba en esta sesión, a hacer esos rezos, ese es el nivel de la mitad. O sea, cuando estás rezando, aquí la sefirá, tú literalmente ya estás a ese nivel. La Sidur, acá arriba, acá. Estás en ese nivel. Pasas de este nivel. Ahí es la mitad. Por lo cual, tu conciencia tiene que estar completamente presentada al Eterno. Por eso que no se habla. Junta los dos pies. Un pie como un ángel. Está delante de la presencia de Hashem, ¿verdad? Y no puede haber nada pasándote para adelante. Silencio absoluto. Tienes que leer, no con los ojos, pero suavecito. Porque es el alma tuyo la que está leyendo. No tú. Es el alma. Entonces, esta es la parte más importante del resto de la vida. Es la que dice. ¿Entendimos? Ok. Vamos ahora. Otra parte de la vida. Después de la caducidad, tenemos el núcleo central de las 13 peticiones para las necesidades para servir a Dios. Entonces son 13 peticiones.
peticiones que son personales, 6 peticiones comunitarias. Vamos a ver si me carga. Vamos a ver, la primera es sabiduría. Después tenemos arrepentimiento. Después tenemos perdón. Después tenemos, la 4, tenemos redención. Después tenemos salud. Y salud y curación. 6 tenemos prosperidad. Estas son las personales. ¿Ok? Espero que lo estén copiando. Okay. Ahora yo voy a tener que hacer las comunales. Que me cabe. Voy a poner aquí las comunales, así que me pueden usar. Ok. Comunales son reunión, la primera, reunión de los dispersados, los dispersos. Dos, restitución de justicia. Tres, contra los herejes. Cuatro, sobre los justos. 5, reconstrucción de Jerusalén. 6, la dinastía de David. Entonces, aprendimos que ahora que entre las 13 peticiones de la Shemona Esrei hay 6 personales y 6 comunales. Hicimos cuáles son las personales y estas son las que son comunales. ¿Está bien? ¿Ah? Quíteme las manos. Se divide en tres partes. Son las últimas 3 bendiciones. La primera bendición de las 3 partes, que lo regreso, servicio de bendición. Acción de gracias. Y bajar. Perdón. Y por último, la conclusión. Entonces, vamos adelante, vimos cómo es la parte que tenemos discernimiento, arrepentimiento, perdón, redención, curación, ¿verdad?
reuniendo la necesidad, justicia contra los herejes, a favor de los justos, reconstrucción de Israel, el reino de David, aceptación del rezo, ahí estamos en la aceptación del rezo, lo cual se está dividiendo en varios rezos en esa misma, ¿verdad? Servicio del templo, acciones religiosas, ¿verdad? Agradecimiento, y por último, es el modim, que es paz. Está en la página 77. Y en la página 78 vemos que es conclusión de súplica personal. Ahora, el cálculo exacto no son 18, son 19 bendiciones. ¿Ok? Ok, volvemos a la cámara ahora. Muy bien. Ok, entonces, tenemos de las 18 bendiciones, lo vuelvo a repetir, para que tengan su nota. Hemos mencionado que tenemos versículo preliminar, ¿verdad? Abre tu Hashem mis labios. Después tenemos las 3 bendiciones primarias, que es la alabanza de Hashem, que es los patriarcas, el poder de Dios, la santidad del nombre de Dios, número 3. Después tenemos el núcleo central de las 13 peticiones, lo cual es las 6 peticiones personales, que es sabiduría, arrepentimiento, perdón, redención, salud, innovación y prosperidad. 6 peticiones comunitarias, que es reunión de los dispersados, restitución de justicia contra los reyes creadores, los justos, la reconstrucción de Jerusalén, la dinastía de David. Después tenemos la aceptación la aceptación de oración en 3 partes divididas, que es servicio religioso, acción de gracias, paz, y cumplimos con la súplica personal. Esto es el nivel de lo que es los rezos de la vida. ¿Okay? Así que para poder orar, para poder decir Hashem, este versículo preliminar, la clave para una oración efectiva y con buenos resultados. No aparece la versión original de la Vidá, porque las generaciones anteriores, aún los judíos más sencillos, podían concentrarse con intensidad en sus oraciones. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, los hombres ponían menos y menos atención en el Eterno durante la jornada de trabajo, y por eso tenían que luchar para concentrarse en Él a la hora de la oración. Por lo tanto, los sabios del tiempo posterior se introdujeron este versículo de los Salmos con oración especial para poder orar. Estoy pidiendo al Abraham y Vaca para relatar tus alabanzas. Aunque no podemos hacer una interrupción entre la bendición de redención y la tefilá, la vida, en especial durante la oración matutina, este versículo no se considera como una interrupción, al contrario, por ser una plegaria esencial para concentrarse en la oración que se llama la tefilá aritá. Tefilá aritá, o sea, la primera oración.
Entonces, mis queridos, esperamos que hayamos aprendido un poquito más sobre las razones de la vida. Y vamos a estar, pues, en otra clase, pues, que tengan ustedes la versión número 10 para poderla estudiar, los puntos, pero por ahora, ¿la pasa nada más? un poquito más de los que digan los guardias de los antiguos. ¿Puedo tocar? Aquí en México, en Santo Domingo. Amén, amén. ¿Hable con él? Como que no estaba la No estuvimos en una semana. Estuvimos fuera. No, lo que pasa es que como salimos, desconectamos todo. ¿Desde antes? Pero fue la semana pasada, el viernes, la semana antepasada. No, la semana pasada sí estuvimos, la antepasada y antes de la antepasada. El viernes de la semana antes de la antepasada fue que nos habría que checar el número por ¿no? Por favor, Es para Angie, su hijo. Shalom, Rabbi. ¿Cómo está, Rabbi? Que tiene corte de cámara. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ok, Rabbi, en referencia a las clases cortas que está dando, aquí cómo sería para el Benay Noah, porque ve que aquí tenemos varios Benay Noah, entonces cuando empieza a hablar de la halajá del rezo y eso. Solamente para dividir la clase, o sea, divide las personas que los anuncian que quieren aprender, tú divídelo. Ok. ¿Me entiendes? O sea, que puedes estudiar Tehillim, para leer Tehillim en ese momento. Baruch Hashem, ¿no? ¿Qué, Rabbi? Para que estén haciendo algo, para los anuncios que quieran, ¿me entiendes? Que quieran aprender más, entonces ya pues que se quedan viendo el video. Ok. ¿Me entiendes? Si lo que quieres hacer como, no sé, llevarlos a otra parte o sencillamente para no se siente feo, hacerlo de una forma que no hay un feo, ¿me entiendes? Ok. Pero por los hacer sano. Baruch Hashem. Ok, Rabbi. Sí, pero
Por eso es que estoy dando la parte de la parashá, ¿verdad? A nivel de general. También tengo un material de Benenoa que tengo que pasar, pero tengo que terminar. No lo he terminado, ahora con otras cosas andando, no lo he terminado, pero estoy trabajando para dar sobre esa clase. ¿Okay? Lo que sí necesito que después tú hables con Abraham para seleccionar los horarios, porque está entrando más temprano. Entonces, él no quiere tomar clases así, o sea, de Benenoa. O sea, puede tomar Kumash, pero después va a tomar Alajá. Lo hacemos de una forma de horarios para que los Benenoa, pues, que estén contigo, pues, tener su horario de ellos, bien, tener el horario de todos juntos, y luego tener el horario de lo que es el Alajá. Okay. Entonces, si tú quieres poner a ellos a hacer salmos, sacramento, o lo que decidas hacer, lo vas a hacer. Ok, Rabán. ¿Okay? Sí, Rabán. O sea, para que sepa el tipo de horarios que vamos a estar haciendo. O sea, primero comenzamos siempre con Benenoa, después la parashá de la semana, que es mixta, ¿verdad? Y por último, ya sabes que después le voy a dar clase a ellos sobre el librito de Sharia Alajá, de la Corte de la Ley, con cosas de Alajá. Esto de la Kedushá de Knesset está muy bueno, es muy bueno, ¿por qué? Porque se aplica para todo el mundo con el trato de los sefers, ¿me entiendes? De los libros. O sea, hay cosas que puedes permitir que ellos aprendan porque, por ejemplo, cuando ahora que quiero mandar el librito que vamos a estar enseñando, el librito que vamos a estar enseñando, ¿verdad? Ya a Nicaragua, para que lo tengas tú como material también. Porque ese material es abierto para todo el mundo. Okay. Y da entendimiento de la responsabilidad de las cosas, porque a veces las personas no toman la responsabilidad de lo que es un libro, de lo que es esto, de lo que es aquello, y lo toman muy a la ligera. Entonces hay que evitar que lo tomen a la gente a la ligera. Ok, Rabá. Ok. Preguntaba. Sí. Pues ya podemos hacer ese material. Pero déjame terminar el material de ya me busca terminarlo para tenerlo para cuando vaya para allá. Pero necesito que te voy a mandar la copia para que tú lo publiques. Baruch Hashem. Sí, porque ellos lo van a publicar tipo material para allá, pero no tiene nada que ver con el material de nosotros. De hecho, estamos ya viendo lo de comprar una máquina para imprimir libros, pero ya en forma profesional. Ah, bueno. Entonces ya igual imprimimos aquí varios, se lleva usted varios. Baruch Hashem. Okay, entonces cuando yo termine la primera persona que se lo mande es a ti sin ningún problema. Baruch Hashem. Entonces, para que ya sea un material de allá de la comunidad. Ok. ¿Entiendes? Para tener la premisa también allá en la comunidad, pero lo haces al formato que tú lo haces. Baruch Hashem. Claro que sí, Rodrigo. Entonces allá conforme no sé qué formato lo van a hacer, pero va a ser solamente para la conferencia. Okay. Luego, cualquier cosita me avisan, por favor. Sí, Rabino, ya también, ya son nuevos detallitos, igual, no sé si mañana pueda, para platicar más sobre su visita, los Hashem. Okay. Y, sí. Bueno, preguntaba el señor Enrique, que si también eso se tiene que, lo que decía usted del respeto a los rabinos y se aplica a las personas que enseñan Torah. Igual sobre el caminar adelante, atrás y... Bueno, o sea, eso bueno, muy buena exposición. Básicamente, ok, te lo explico así. Todo el mundo tiene que dar respeto al maestro. El que enseña Torah le están dando vida eterna a la persona. Entonces, si tú como tienes bastantes estudiantes que están estudiando, tú le estás enseñando, tienes que respetar, porque te conviertes tú de una forma de tu padre espiritual, ¿entiendes? Vamos a verlo así, ¿verdad? Ahora, es como hablaba aquí como una cadena de mandos, se podría decir así. Obviamente, al un general no se le trata tanto como el presidente, ¿verdad? El presidente o el rey ya es diferente. ¿Verdad? Un general se le da un cierto trato, pero no es como el presidente. Entonces, es lo mismo en la cadena de lo que es, sobre todo el hasidismo. Si tienes un gaón, obviamente el gaón se lleva todo el privilegio, o por ejemplo un Cohen te lleva un honor también porque es Cohen. Entonces, al rabbi, pues en cierta forma se le da respeto por eso mismo, pero al moré, al maestro, pues ya es otro tipo de respeto, es como un respeto más maestro, ¿me entiendes?
una distinción que, como por ejemplo, al Rebbe o un Rabbi, un Talmid Jajam, ¿me entiendes? O sea, son diferentes en honor. Lo de respeto del Rebbe, sobre todo cuando se está refiriendo de un Rabbi, que no se le puede poner uno al nivel del Rabbi. Eso no se debe hacer. Oye, eso es mejor que él, eso no se hace. Tú tienes el Rebbe que está haciendo cosas, tú no puedes, no puedes ponerte al nivel de él. No puedes, es que no se debe. ¿Entiendes? No se debe, sencillamente así no trabaja. Todas las personas tienen que conocer eso, porque hay personas que, por ejemplo, no conocen eso, piensan que un rabino es igual que cualquier maestro o que un pastor. Y hay gente que viene de una religión que piensa que un rabino es como un pastor. Y no es como un pastor. No es como un pastor. ¿Entiendes? Es un nivel muy alto. Estás hablando con la regla de Torah. ¿Ok? Baruch Hashem, gracias, Rabino. Ya nada más por último, Rabbi, sobre los bosquejos. De los Benei Anusim de aquí, ¿también nos va a enviar los bosquejos? Sí. Para que entonces también empiece, para que los empiece a organizar y ya hagan presencia. Hablamos más tardecito, Ok, Rabbi. Ok. Voy a despedir la clase aquí, así que Baruch Hashem, que te bendiga, te guarde y te dé la mejor bendición de la Torah. Amén, igualmente para usted, mil veces más, Rabbi. Amén. Por lo mejor con todo.